Buen día para todos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Bueno, para mí es un privilegio siempre poder compartir la palabra del Señor. Siempre es un reto, siempre es un gran desafío, pero cuando Dios a uno le da el llamado o le entrega un ministerio, pues ni modo, se pone uno a correr y le pasa como a Jonás, ¿cierto? Entonces hay que hacer lo que el Señor nos llama a hacer. Padre, en esta mañana te damos gracias y te bendecimos porque tú eres bueno, fiel y maravilloso. Sabemos que tú nos hablas, Señor, y que siempre tienes una palabra para cada uno de nosotros. En esta mañana, pues, te pedimos que nuestros corazones estén receptivos, abiertos, nuestros oídos despiertos para escuchar tu palabra. Y seguramente, Señor, hablarás a la necesidad del corazón de nosotros. Gracias porque siempre nos escuchas, porque siempre nos hablas y el deseo de tu voluntad es que caminemos siempre, Señor, haciendo lo que a ti te agrada. En esta mañana, Señor, tómanos, ministranos por tu palabra y que tu Espíritu Santo nos guíe. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero iniciar haciéndoles una pregunta. ¿Qué tal si usted el día de hoy, o no sé, cualquier otro día, llega a un restaurante a comer y se encuentra afuera un cartel, un aviso que dice: paga la comida del que está al lado y tú comerás gratis? ¿Qué pensarían ustedes si eso pasara? Uno se queda como escamoso, ¿cierto? ¿Qué estará pasando aquí? ¿Qué habrá detrás de todo esto? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Y pudiéramos dudar acerca de eso, ¿cierto? Hoy precisamente vamos a tratar de compartir algo que Pablo describe muy en relación con la pregunta que les estoy haciendo, y voy a tratar de compartir de dónde viene, por qué funciona y qué tiene que ver con nosotros la generosidad. Entonces, el tema de hoy lo he titulado Un regalo que regresa. Ya, que se cerró este aparato. Listo, ahora sí. Un regalo que regresa. Vamos a estar en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 9, versículos 1 al 15. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 1 al 15. Voy a leer para ustedes acá en versión Reina Valera. Dice: cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados, no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero os digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad,
la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Hay una realidad, y es que muchas veces cuando vemos los avisos publicitarios, cuando vemos los avisos de ofertas, si no somos conscientes de ello, podemos ser fácilmente engañados. Hay una práctica del comercio, y es que sobre todo sucede en las cadenas de alimento, de comida, que le ponen 3 opciones de bebida, por ejemplo, un vaso pequeño, uno mediano y uno grande, y el de en medio vale solo unos poquitos pesos menos que el más grande. Y usted llega y piensa, por 100 pesos, por 200 pesos, no voy a comprar el mediano, me compro el grande. Y eso simplemente es una trampa de publicidad que hay allí, y eso se ha manejado ya por varios siglos y sigue funcionando, porque aún uno teniendo esta información llega y dice, no, pero vámonos con este. Y es como extraño, y sobre todo en esta época, uno pensar que alguien esté dispuesto a dar simplemente porque sí, y uno escucha en nuestro contexto sobre todo el CBY, ¿cómo voy yo ahí? ¿Qué me queda a mí? ¿Y a mí de qué me sirve eso? ¿Cuál es mi parte? Los gringos dicen, ¿cuál es el ROI? ¿Cuál es mi retorno? ¿Cuál es el retorno de mi inversión? Entonces, creo que muchas de esas cosas que pasan hace que el corazón de nosotros, la comunidad en general y de los cristianos en particular, haya sufrido de un cierre, y básicamente no nace del corazón la necesidad de dar de manera generosa. Entonces, lo que Pablo nos está compartiendo aquí no es un truco de magia, es un principio que a primera vista podría parecer algo absurdo, pero que Pablo le explica a la iglesia de Corinto hace ya más de 2000 años, el principio que quiero compartirles. Entonces, tengamos esto en mente. Y quiero que piensen un momentico allí. ¿Recuerda usted alguna vez en que dio algo? Tiempo, dinero, ayuda, y de alguna forma inesperada recibió algo de vuelta. No sé, algún tipo de regalo, algún tipo de contribución. Simplemente téngalo allí en su mente, no tiene por qué. Porque decirlo es solo para el ejercicio de lo que vamos a seguir haciendo. Entonces, ¿de dónde viene la generosidad? ¿Por qué funciona? ¿Y qué tiene que ver con nosotros? ¿Y qué es lo más generoso que nosotros hemos podido ver y que nosotros podemos tener? El contexto de todo esto es una situación que están viviendo los hermanos de Judea. Había sido profetizada por Agabo un gran hambre en toda esa región, y de manera particular la región de Judea estaba siendo bastante golpeada por ello. Pablo, haciendo su recorrido por las iglesias que había plantado, comienza a decirles, oigan hermanos, hay una situación que está pasando allá en Judea, entonces a ver si ustedes contribuyen, envían una ofrenda, hacen un aporte, una donación para los hermanos que están pasando por una situación difícil. Y de pronto a nosotros no nos debería parecer tan lejano. Hace poquito, ¿cierto?, pasó una situación con inundación allá en la costa, y de pronto muchos de nosotros dijimos, hay que hacer la manera de ayudar de alguna forma a los hermanos. No sé si usted tuvo la oportunidad de ayudar, de apoyar en ese sentido.
Pablo entonces comenzó a hablarle a los hermanos, comenzó a decirle, de hecho, casi todas las iglesias que Pablo visitó hicieron su ofrenda, pero hay unas dos iglesias particulares aquí que Pablo menciona, o dos regiones, Macedonia y Acaya, que son versículos, capítulo 8 y capítulo 9. Pablo habla específicamente de esas dos regiones en función de esa ofrenda a Jerusalén, y Pablo está motivando a los hermanos hacia la generosidad. Entonces, si usted quiere revisar en Hechos 11, puede encontrar hacia el final, versículos 27 y 30, cuando se anuncia la hambruna que va a haber en toda esta región. Y Pablo entonces comienza a hacer ese recorrido y comienza a hacer la solicitud a los hermanos. En estas tres comunidades, Acaya, Macedonia y Jerusalén, es donde quiero de pronto enfocarme en esta mañana. Vamos a ver primero los hermanos de Acaya, aquí en el capítulo 9, en el versículo 1. Dice, en cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. Pablo les está diciendo a los hermanos, yo creo que no es necesario, no hace falta que yo les escriba a ustedes. No era quizás porque no tuvieran nada, Pablo, para decir. Al contrario, Pablo con esta expresión los estaba elogiando. ¿Por qué razón? Esta gente se había comprometido a dar desde hacía un año. En el versículo 2 nos dice, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío en Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado. O sea, hacía un año que estaban juntando recursos, juntando una ofrenda para que fuera llevada a los hermanos en Jerusalén, que estaban pasando en Judea, toda esa región, que estaban pasando necesidades. Entonces ellos, con esa intención, con esa decisión de dar, pusieron en marcha un ciclo, sin ellos saberlo, el ciclo de la generosidad. Ellos no tenían la ofrenda, ellos no tenían el dinero. Lo único que habían dicho, vamos a dar. Y muchas veces eso tiene que ver con la fe, tiene que ver con creer de que Dios es suficiente para proveer nuestras necesidades, y siempre que el pastor menciona acá, dice que el Señor les dé para sus necesidades y tengan un poquito más para compartir. Siempre es la expresión que usa el pastor. Entonces, en fe, dijeron, vamos a dar. Eso se llama fe en acción. La generosidad de estos hermanos no comenzó cuando tuvieron el dinero. No comenzó cuando sintieron el peso del fajo de billete en el bolsillo, sino que comenzó cuando ellos tomaron la decisión de dar. Los de Macedonia, otra región, encontraba Filipos, Pablo menciona la actitud de estos hermanos de Acaya, y estos hermanos inspiraron a los de Macedonia. Miren lo que dice en el capítulo 8. Yo les voy a invitar aquí rapidito, capítulo 8, versículos 1 al 4. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Entonces vean cómo la generosidad se ve reflejada en una iglesia que tiene su propia historia, están pasando sus propias necesidades, están pasando tribulaciones, vivían en extrema pobreza. Sin embargo, dijeron, no nos dejen por fuera de esta bendición, nosotros también queremos dar. Y eso suena contradictorio en esta época, donde nosotros desde siglos, sobre todo en nuestra Latinoamérica, siempre tenemos la mano extendida para recibir, pero casi no la extendemos para dar. No es un problema de nosotros, los colombianos, no es un problema, es un problema latinoamericano, y dicen algunos, sobre todo, nos dice, ayer no recuerdo el autor del libro El otro Cristo español, que dice que nosotros lo que recibimos fue la tacañería de los españoles que nos vinieron
a conquistar y que se llevaron lo que teníamos y nos dejaron sin nada, y por eso desde entonces siempre tenemos las manos estiradas. Es un buen libro para leer, El otro Cristo español. Y resulta de que aquí pasó lo contrario. Los macedonios estaban viendo la necesidad de aquellos como una oportunidad de bendecir, una oportunidad de bendición, un privilegio para hacerlo. Y yo reflexionaba sobre eso y miraba hacia adentro y decía, cuando doy algo, lo hago pensando de esta manera, que es un privilegio aportar a alguien que de pronto está en una necesidad hoy, o de pronto lo hago para alimentar mi ego, para decir que yo sí soy un buen cristiano, para mostrarle a otros que yo sí estoy bendecido, o si es simplemente para sacar pecho y decir, no, yo sí. Y creo que es importante uno sentarse y cuando la palabra está frente a la palabra hacer esa reflexión, porque a quien primero debería afectar la palabra es a quien está estudiándola, ¿cierto? Entonces me hacía esa pregunta y decía, bueno, Señor, si en algún momento la intención de mi corazón ha sido el reconocimiento o ser reconocido o ser elogiado por eso, ayúdame a que eso no sea de esa manera. Viendo esta actitud, gente en necesidad, gente en extrema pobreza diciendo, yo quiero tener el privilegio tan grande de participar en esta ofrenda para los hermanos. Entonces, ahí nos queda un punto para reflexionar. Ellos no dieron o no querían dar porque tenían de sobra. Daban porque habían entendido algo que el resto no entiende, y es que la generosidad tiene su recompensa. Y el versículo 6 nos va a decir cuál es esa recompensa. El principio que está detrás de todo eso, versículo 6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Pablo usa aquí esta metáfora agrícola del campo, de la siembra, de la cosecha, que ellos conocían y que muchos de nosotros conocemos muy bien. Y a través de esta metáfora podemos entender de que cualquier persona puede entender esta metáfora, sea un niño, un adulto, un anciano, que un agricultor no guarda todas las semillas en el pañol, como decimos en la costa, en el granero, en la bodega, y que esa semilla allí va a reproducirse. No, simplemente va a agotarse en algún momento, pero el campesino, el agricultor sabe muy bien que si la semilla, una parte de esa semilla la siembra en el campo, nuevamente crecerá, fructificará y tendrá más fruto. Es un ciclo natural, es un principio de la naturaleza, es un principio que a veces otros que no son de la iglesia lo conocen y lo ponen en práctica. Aldo Broda en su libro Administración Eclesial nos decía que mucha de la bendición que tienen algunos países europeos y norteamericanos tiene que ver con que ponen en práctica este ciclo o este principio bíblico sin que ellos sean la iglesia. Los norteamericanos son muy dados a entregar ofrenda y ayuda a las necesidades internacionales, a los misioneros. Y ha sido una nación bendecida a pesar de todo o lo que quiera que sea que haya detrás de todo eso. Simplemente el usar el principio les ha traído bendición, o sea, su generosidad ha sido recompensada. Así como en el campo entendemos de que una pequeña semilla de maíz produce una planta y dependiendo del terreno, el cultivo puede echar 1, 2, 3 mazorcas. Incluso en México hay una sola caña de maíz puede tener hasta 7 mazorcas, entonces ¿en cuántos granos se convierte? Entonces hay un proceso allí de multiplicación. Una semilla que va al suelo, una semilla que muere, se convierte en muchos frutos para tener y para compartir. Entonces esta es la parábola, la imagen que Pablo está usando para hablar de la generosidad. Pablo agrega otro elemento aquí que es muy importante, el corazón del dador. Entonces el versículo 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, y hay unas condiciones, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y aquí de pronto en la canción o muchas veces decimos que Dios bendice al dador alegre. No es que Dios lo bendice, Dios lo ama. El hecho que Dios nos ama es mucho más grande que Dios nos bendice. Dios nos bendice porque nos ama.
Y muchas veces damos precisamente porque pensamos es en el retorno, porque Dios nos bendice. Y aquí lo que Pablo nos está enseñando es que lo que damos debemos hacerlo por amor a aquel que ya nos dio tanto. Y en respuesta a ese amor nosotros damos no porque necesitemos recibir más de lo que Dios nos está queriendo dar. Entonces, el corazón del dador importa tanto como el acto de dar. Y eso nos lleva ya a Génesis. Hay dos hombres que traen una ofrenda, dos hermanos, Caín, Abel, pero dice que Dios recibió con agrado la ofrenda de Abel por su actitud y no recibió la ofrenda de Caín porque en su corazón había maldad. Entonces miren qué es tan importante lo que se da como la intención que hay detrás de todo eso. El acto tiene que ir acompañado del corazón. Y es que cuando usted da algo, usted está entregando su vida. Cuando usted se levanta en la mañana, usted está haciendo un esfuerzo, usted a veces no quiere levantarse, pero tiene que ir a trabajar y usted pone su intelecto a funcionar, usted pone su cuerpo dependiendo de lo que sea que haga, si es en albañilería, si es jalando un bulto, cargando un bulto, si es con un marcador allá frente al tablero, si es dirigiendo. Usted está invirtiendo su capacidad mental, su capacidad física, y cuando usted recibe de vuelta el pago, usted está recibiendo un pago, ¿por qué? Por el tiempo que ha invertido, por la fuerza laboral que ha ejercido, por la capacidad que ha empeñado, y entonces le pagan, le compensan. Entonces usted le están compensando por su vida. Y parte de su vida viene en forma de un salario, y cuando usted llega y mete su mano en el bolsillo y da, usted está dando de su vida. Porque usted se está desgastando, usted se está esforzando, y esa es la visión entonces que Pablo les está diciendo. Cuando usted da, no es un simple acto, porque también aquí debe verse reflejado el corazón, o se ve reflejado lo que hay en el corazón. Dios no quiere una generosidad arrancada a la fuerza, quiere una generosidad que brota de un corazón convencido. ¿Y por qué esto es de esta manera? Miremos lo que dice el versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Cuántas veces aparece la palabra todo, todo allí, en un solo versículo? Teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis en toda buena obra. No es en parte, no es cuando se me ocurra, no es cuando yo quiera. Y lo que Pablo apunta aquí es bien interesante. Pablo dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Y en el versículo 10 completa la metáfora agrícola y dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Pablo está poniendo aquí en Dios, que es el primer dador. Está diciendo, Dios es quien realmente da, Dios es quien te pone la motivación, Dios es quien te pone el anhelo, Dios es quien te da la intención, pero Dios también te provee lo que necesitas para dar. Entonces la fuente de todo viene siendo Dios. Dios inicia el ciclo de esta generosidad. Dios está dando, Dios está proveyendo la semilla al que siembra y le está dando pan al que come. En otras palabras, hablando Pablo entonces a los hermanos, dice, ustedes no son los que están iniciando el ciclo. Dios es quien está iniciando el ciclo de la generosidad. Dios es quien está dando primero. Dios fue el primero en dar. Y todo lo que damos es en realidad devolver eso que Dios ha entregado en nuestras manos, algo que Él puso en nuestras manos. Todo es de Dios. Imagínense que cuando el salmista escribe, Dios hablando dice, si yo tuviera hambre, no te pediría a ti, porque mío es todo lo que existe. ¿Acaso Dios necesita que usted traiga, por ejemplo, los diezmos y las ofrendas aquí? ¿Deja de ser Dios si usted no lo trae? ¿O va a ser más Dios si usted lo hace? No. Pero la tarea que tenemos nosotros, y aquí de pronto es importante entender que como iglesia, nosotros somos los que sostenemos la obra. La iglesia no depende del Estado, la iglesia no tiene subsidio de Familias en Acción o del Ministerio de la Prosperidad. Dios nos da a nosotros y nosotros sostenemos los ministerios de la iglesia. A través de nosotros es que Dios muestra su mano. Por eso Jesús dijo, cuando en aquel día llegara y apartara a uno a la izquierda y a otro a la derecha, y cuando le pregunten, ¿y por qué? A los unos le dirá, porque tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, estuve en la cárcel y me visitaste, estuve enfermo y fuiste por mí. Y a los que no, les di, ¿por qué?
porque estuve enfermo y no me visitaste, porque tuve hambre y no me diste de comer. Entonces todo lo que nosotros hacemos aquí lo hacemos por Dios y para Dios, y en nuestros hermanos está el Señor allí representado. Entonces cuando usted traiga su diezmo, su ofrenda a la iglesia, no se ponga a pensar que ahora sí estoy bonito, estoy engordando al pastor, sino que usted diga: gracias, Señor, porque tengo vida y salud para trabajar y me estás dando la oportunidad, del privilegio de participar en tu obra, en la extensión de tu reino. En una ocasión me había ido para Venezuela, por allá duré un tiempo, me encontré un tío que tenía 40 años perdido, y cuando regresé, los hijos querían saber noticias del papá. Entonces compraron media caja de 3 esquinas y media caja de cola román. Ah, bueno, 3 esquinas era un tipo de ron que la botella tenía 3. Oye, yo soy así de viejo que... Dios mío, me acabo de dar cuenta que me he envejecido. Un tipo de licor que venía en una botella que tenía 3 lados, era como un triángulo, y se llamaba 3 esquinas. Entonces, como mis primos saben que yo no tomo trago, entonces me compraron media caja de cola román. Imagínense, cola román en una finca donde no había luz, eso caliente. Yo me tomé la primera y no di para más. Y la idea, ¿cuál era? La idea era que yo me sentara con ellos y mientras les contaba los pormenores de cómo hice, de cómo fue que supe de mi tío, de cómo llegué allá, de cómo me lo encontré, de cómo estaba, si tiene familia, si no tiene... Imagínense, 40 años perdidos sin noticia de él. Más loco fui yo que me fui a meter por allá, por donde vivía ese señor. Bueno, y comenzamos a conversar. En medio de la conversación, y terminó todo, ya estaban ya así 3:15 chispoletos, como decimos en la costa. Y entonces me dice: primo, ¿sabe una cosa? Y yo: dígame, primo, ¿por qué yo no gusto de los evangelistas? Y ajá, dígame, primo, ¿por qué? Porque es que el pastor se para allá adelante y dice: cierren los ojos que vamos a orar. Puro cuento, primo. Eso es lo que hace, es que manda allá atrás, hay unos manes que están parados allá atrás, siempre están así, parecen los del batallón guardia presidencial parados en la puerta. Yo no sabía qué era. Cuando el pastor dice vamos a orar, cierren los ojos, entonces ellos van y le sacan la cartera a la gente, primo. Y por eso es que las iglesias, por eso es que crecen, primo, porque les roban a la gente. Yo: primo, ¿cuándo estuvo usted en la iglesia y a usted lo robaron? Y dice: no, pero a mí me han dicho. Además, toda esa plata que llega en la iglesia se la coge el pastor. Y de casualidad en ese tiempo yo era el tesorero de la iglesia, imagínense. Le dije: primo, ¿sabe una cosa? Yo quiero saber qué piensa usted de mí. ¿Usted cree que yo soy ladrón? No, no, primo, ¿cuándo? Jamás. Mi primo es mozo y se paró en la silla y me dio un beso. Mi primo es mozo, jamás. Y yo: bueno, primo, ¿sabe una cosa? Que yo soy el tesorero de la iglesia. Y si hay alguno que está robando en la iglesia, entonces sería yo. No, 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 eso jamás en mi vida, primo. Yo no he pensado eso suyo. Entonces comencé a explicarle esto. La mentalidad que tiene la gente afuera es que los diezmos y las ofrendas, lo que se trae, eso es para engordar al pastor. Están engordando al pastor, se lo está robando. Mire, y tiene carro. Y viene el apartamento donde vive. Y ya no va a la costa en carro, ya vas en avión. Y comienzan entonces, y eso daña el corazón de otros. Pero lo que la palabra del Señor nos está enseñando es que nosotros, en agradecimiento a todo lo que Dios ha hecho, Él pone en nuestra mano y simplemente damos de eso que Dios nos ha entregado. Igual que el principio del agricultor, así pasa también en este sentido. Y finalmente, lo que Pablo hace énfasis en esto es que hay un clímax, hay un punto máximo, y no es económico, es teológico. ¿Qué es lo que Pablo dice? Que cuando los hermanos, versículo 12, cuando los hermanos de Judea reciben la ofrenda, dice: porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, o sea, a los hermanos allá en Judea, sino que también abunda en muchas acciones de gracia a Dios. Entonces, cuando los de Judea reciben la ofrenda, ¿qué significa eso de que abunda en muchas acciones de gracia a Dios? Ellos glorificaron a Dios, ellos agradecieron a los hermanos de Acaya, ellos agradecieron a los hermanos de Macedonia, y juntos glorificaron a Dios. Todo terminó en una adoración colectiva. Los de Acaya, agradecidos por tener
la posibilidad durante un año de ofrendar. Los de Macedonia, que en medio de su pobreza tuvieron el privilegio de participar en la ayuda a los santos, y los de Judea, porque por fin pudieron saciar su necesidad y todos adoraron al Señor. Entonces, cuando nosotros abrimos el ciclo de la generosidad, no simplemente termina cuando recibimos de vuelta algo, sino que todo ese flujo genera gloria a Dios. Y esa es una de las cosas que muy bonitas que yo aprendí revisando, leyendo este pasaje, que la generosidad no es simplemente un cajero bancario que tenemos ahora a disposición, que yo meto un billete de 10 y me sale uno de 100. No se trata de eso. Se trata más bien de que ya tenía el billete de 100 y ahora yo saco el de 10 y voy en agradecimiento y lo llevo. Que eso es básicamente lo que es el diezmo. El diezmo es simplemente tomar de lo que ya ha recibido. ¿O quién da el diezmo de lo que no recibe? ¿Alguien da diezmo y ofrenda aquí de algo que no recibe? Siempre traemos de lo que ya tenemos, de lo que ya Dios nos ha dado. Y cuando tenemos eso bien claro en nuestra mente, obviamente nuestra actitud es diferente. Sabemos que no estamos dando lo que no tenemos, estamos dando lo que ya Dios nos ha bendecido. Pablo cierra con una exclamación que es bien interesante. Versículo 15 dice, gracias a Dios por su don inefable. Si se dan cuenta, está en signos de admiración, es una exclamación. Gracias a Dios por su grandeza, por su don inefable. ¿Y de qué don está hablando Pablo allí? ¿Cuál creen ustedes que es ese don? Pablo está hablando de Jesucristo mismo, la dádiva que el Padre dio a todos, la superofrenda que todos hemos recibido de parte de Dios, el regalo que ninguno de nosotros puede superar. Y bueno, eso nos pone a pensar, si eso ocurrió en Corinto, en Acaya, ocurrió en Macedonia, ocurrió con los hermanos de Judea, ¿qué tiene que ver eso con nosotros hoy? Y eso nos debe poner a pensar, ¿acaso en este tiempo no hay gente como los de Acaya? ¿No hay gente pasando necesidad como los de Macedonia? En nuestras ciudades de hoy, en nuestros barrios, incluso aquí en nuestra iglesia, ¿no creen ustedes que hay familias que todos los días tienen que enfrentar situaciones difíciles y preguntarse, Señor, ¿y ahora qué hago? O sea que esto puede sonar lejano, pero es una realidad que todos vivimos. Lo que Pablo describe aquí no es un sueño irrealizable, no es una utopía del pasado, es una dinámica espiritual que sigue activa hoy en día. El ciclo no solamente podemos pensar en dinero, no se imagine el ciclo de la generosidad solamente hablando de diezmos y ofrendas. Este mismo autor, Aldo Broda, dice que Dios nos confía a nosotros 3T, tiempo, talento y tesoro. El tiempo, la vida que tenemos, el tiempo que usted dedica, el tiempo que usted empeña en algo, los dones, talentos, capacidades que usted ha adquirido por la formación, por el entrenamiento, y el tesoro que tiene que ver con los bienes, propiedades, el dinero y todo lo que eso significa, lo que mueve el mundo. Entonces, no simplemente se trata de dinero. Cuando usted separa el tiempo para venir a buscar la presencia del Señor, usted está siendo un buen administrador delante de Dios de su tiempo. Cuando Dios lo llamó a usted a ser maestro, a ser predicador, y usted hace eso, cumple con el propósito, con ese llamado, usted está siendo un buen administrador del talento que Dios le ha dado, del llamado, del don que le ha puesto, pero también tiene que ver con el dinero. Entonces, cuando usted piense en la administración correcta de los bienes, de lo que Dios le da, no piense solamente en función del dinero, piense también de su tiempo, de las cosas que tiene, de lo que sabe, de lo que conoce. Piense, por ejemplo, si es estudiante, ¿cómo puede dedicar un poco de tiempo enseñándole a otro o ayudando a un compañero? Usted allí está siendo un buen administrador de lo que sabe. Una persona mayor que comparte décadas de sabiduría con los jóvenes, está compartiendo ese montón de experiencia y de información que no se va a encontrar de pronto en ningún libro. La familia que abre su casa cuando otra no tiene dónde estar, esa es una buena manera un buen reflejo de un buen administrador de lo que Dios le da. El profesional que presta su talento sin cobrar cuando alguien lo necesita. Y en todos esos casos el principio de 2 Corintios 9 se cumple. La generosidad no se da desde un corazón, la generosidad que se da desde un corazón libre genera una cadena de gratitud que eventualmente va a terminar en gloria, en adoración a Dios.
como cristianos no podemos meternos en la trampa de los políticos. ¿Cómo voy yo ahí? Como cristianos no podemos meternos como los hombres de negocios que preguntan cuál es el retorno de mi inversión. ¿Qué me gano yo con eso? El CBY, el cómo voy yo ahí. Eso es lo que nos enseña la cultura contemporánea, a calcular todo, a calcular si yo invierto esto, qué es lo que voy a recibir de vuelta. Y no es mala esa lógica en los negocios, porque obviamente si usted tiene un negocio, usted necesita recibir una ganancia, porque si no, no sería un negocio, sería una beneficencia. Pero en el caso de la generosidad no se cumple, porque este tipo de mentalidad de cálculo mata la generosidad. Si usted llegó y sacó el diezmo y el Señor puso en su corazón, aparte de eso, dar la ofrenda, dice, no, ya es que ya con el diezmo es suficiente. Ya mató, ya dañó el ciclo, ya se afectó. Entonces, Pablo dice que Dios es poderoso para hacer que abunde toda gracia en los que dan libremente. Y eso nos pone a pensar en algo mucho más valioso, y es que Jesús es el reflejo más grande de generosidad. Pablo dice que gracias a Dios por su don inefable, y ese don inefable es Cristo, el regalo que no tiene palabra suficiente para describirse. Y aquí el ciclo de la generosidad alcanza su expresión más pura. Dios no esperó a que nosotros diéramos primero, no calculó si merecíamos su regalo, no dio con tristeza ni por obligación, dio a su Hijo completamente, de manera irreversible, sin medir la consecuencia de lo que eso significaba. Jesús no retuvo nada. Dice Filipenses 2:7 que se vació completamente, dio su tiempo, su fuerza, su dignidad, su vida. Y al tercer día el ciclo se cerró con la resurrección. El Padre devolvió con vida eterna lo que el Hijo había sembrado en la muerte. Nosotros no somos el origen de la generosidad, somos solamente el reflejo de ella. Cada vez que abrimos la mano estamos imitando a aquel que abrió los brazos en la cruz por cada uno de nosotros. Y eso nos debe llevarnos a preguntar cuál es el ciclo de generosidad que nosotros estamos abriendo. Y como aplicación o como apropiación de esto quisiera compartirles 4 cosas. En primer lugar, identifica qué tienes, cuál es la semilla que tú tienes para sembrar. No se trata de esto de que ven y trae y siembra. No es eso. No esperes a tener lo suficiente. Porque muchos dicen, bueno, cuando tenga más, entonces sí doy, ahorita no tengo. Es una proporción, es proporcional a lo que gana. Ahora, si usted se está ganando 1 millón y no le cuesta dar 100,000 de ofrenda, cuando se gane 10 millones, que tampoco le cueste dar el 1,000,000 de ofrenda, ¿oyeron? Porque pasa muchas veces que cuando vemos que aumentan las ganancias, entonces decimos, no, esto es mucho, ya con 500 es suficiente, los otros me los guardo yo. Y la clave de la bendición de Abraham es que Abraham iba a ser bendecido para bendecir. Y si nos damos cuenta, ese fue el modelo de Abraham. Abraham fue bendición para las naciones, no porque cerró la mano, sino porque estuvo dispuesto a dar. Identifica qué tienes en tu mano. Los de Macedonia no tenían suficiente, no tenían nada. La pregunta no es cuánto tienes, sino qué hay en tu mano ahora mismo. Acuérdense qué le preguntó Elías a la viuda de Sarepta ya en Primera de Reyes 17. ¿Qué tienes? Dice ella, no, tengo un poquito de harina, un poquito de aceite, voy a hacerme una arepita porque nos las vamos a comer mi hijo y yo y a esperar la muerte. ¿Qué le dijo Eliseo a la viuda allá en Segunda de Reyes 4? ¿Qué tienes en tu casa, mujer? Cuando fue a ponerle la queja que mi marido se murió y me dejó en las tablas bien embarcada. ¿Y qué tienes en tu casa? No tengo nada, solamente tengo un poquito de aceite. Bueno, ves y haz esto. Y dice la palabra allí que cuando vendió el aceite que llenó todos los recipientes, le quedó para ella vivir, o sea, le quedó la renta a la mujer. ¿Con qué empezó? Con nada, tengo un poquito. Allá en Mateo 14, cuando Jesús está con la multitud, le pregunta a la gente, a los discípulos, ¿y qué hay por ahí para darle? Denle ustedes de comer. No, ¿qué le vamos a dar si aquí ni 200 denarios de pan alcanzan para darle a esta gente? ¿Pero qué tienen por ahí? No, lo único que tenemos son 5 panes y 2 peces. Bueno, tráiganlos acá y ustedes saben la historia. Entonces, vea que lo importante o aquí lo necesario no es la cantidad, sino lo que tú tienes para dar. Eso es suficiente para iniciar el ciclo. Un solo grano de maíz te convierte en una mazorca, en 2, en 3, dependiendo
como esté. Un grano de maíz, yo nunca, por muy malo que sea la mazorca, nunca una mazorca trae un solo grano. Bueno, yo por lo menos nunca he visto una mazorca con un solo grano. Hay una que sale en chislita, dice ella mi abuelo, esta salió chislita, que salía así como graneadito por ahí, pero nunca me encontré ninguna que trajera un solo grano. Entonces, es lo que tienes ahora mismo. Y no se trata solo de dinero, se trata de tu tiempo, de tu talento, de una conexión, de una palabra de ánimo, de una palabra de aliento, de una visita, de una intervención en medio de una situación difícil para alguien. Porque tú estás comprometida a tu vida y estás dando de lo que Dios te ha dado. Esa puede ser la semilla. Entonces, ¿cuál sería una buena práctica? Ahora que llegues a tu casa, busca un papel y escribe qué cosas tienes para dar. No importa, no tiene que ser algo grande, puede ser algo sencillo. Y tal vez alguien en tu círculo cercano necesita algo. De pronto eres profesor y necesitas a alguien que le explique de dónde sale el coeficiente de una ecuación química. A veces me olvida que estoy acá en la iglesia y parece que estuviera en el colegio. Listo, entonces, anota, ¿qué tienes? ¿Qué tienes que puedes compartir con alguien? De pronto tienes 2 bolsas de lentejas y dices, ok, aquí tengo una que puedo compartir. Oye, tengo este talento y puedo ofrecer. Tengo esto aquí y es lo que puedo llevar para ministrar el ministerio, la obra del Señor, para el sostenimiento de la iglesia. Y eso te va a ayudar a tener una perspectiva allí correcta de siempre, porque siempre vamos a tener algo para dar. Por muy pobre que seamos, por muy en la ruina que estemos, por muy que nos sintamos allá en el piso, siempre vamos a tener algo para dar que otro no tiene. En ecología hay una ley que dice que nada es desperdicio, que nada es desecho. Que todo lo que no le sirve al primer estrato le funciona al segundo, o el segundo no le sirve, le funciona al tercero, y si no le llega a los descomponedores, pero nada se pierde. Todo lo que alguien no tiene de sobra, le sirve a alguien más. Y el ejemplo es un mono que está arriba de un árbol, se come 3 frutas y tumbó una. Esa le sirve a los animales que están debajo, que no suben árboles. Siempre tenemos algo que le puede servir a alguien más. La segunda cosa que quiero decirles es que des desde la decisión, no desde la emoción. Pablo dice en el versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón. Y aquí ese verbo de proponer en el griego implica una decisión deliberada, tomada con anticipación. La generosidad que depende de cómo me siento el domingo es frágil. La que nace de una convicción resistirá el día en que no me sienta tan bien para dar. Esto es para todos. Un niño puede decir cada semana qué parte de su propina va a compartir. Un joven puede decidir una acción de servicio al mes. Un adulto puede establecer un porcentaje que puede dar. La decisión es el primer acto de generosidad. Entonces, cuando quieras dar, cuando vayas a dar algo, hazlo desde la decisión, no desde la emoción. Ay, no, que se ve maluco, no debería darle nada. Ah, no, es que no me siento hoy no me sentí bien, entonces hoy no le voy a llevar nada al Señor. Que no sea tu emoción la que te dicte, que no sea lo que te siente, cómo te sientes en el momento, sino que venga como resultado de una decisión que has pactado. Y aquí quiero compartirle, cuando nos casamos, una de las cosas que apenas tenía 5 meses de estar trabajando. Había metido las 50,000 hojas de vida que ustedes se imaginan cuando terminé la universidad. Y había quedado sin trabajo, tenía ya un tiempo sin trabajo y apenas tenía 5 meses trabajando. Y la primera cosa que le dije a la esposa fue, bueno, estemos como estemos, haya lo que haya, lo primero que vamos a hacer es lo que está en el presupuesto. ¿Qué va de primero en el presupuesto familiar? Nosotros siempre están diezmos y ofrendas. Nuestro presupuesto familiar siempre, desde que nos casamos, lo primero que aparece es diezmos y ofrendas. Y la gente nos pregunta, bueno, primero no es la comida. Y bueno, ¿qué nos da la comida? A ese es que tenemos que agradecerle. Entonces ha sido una dinámica de familia desde que nos casamos, una decisión. Y hemos pasado por momentos difíciles como toda familia. Y hemos pasado por dificultades como toda familia. Cuando dejamos el trabajo formal para irnos a trabajar en un ministerio, nos fuimos un año sin pago, nos fuimos de voluntario. Y no sabemos cómo, pero Dios nos proveyó.
y siempre fuimos fieles en lo poco, en lo mucho, allí siempre fuimos fieles. Porque el dar no nace de una emoción, cuando no nace una emoción, sino de una decisión, Dios respalda, Dios respalda. Observa el ciclo en tu vida. De pronto no te has detenido a darte cuenta lo que está pasando y de pronto pensar, ¿cuándo fue la última vez que yo di algo a alguien? Y no lo piense como que está parado frente al cajero automático y que metió la tarjeta, sino reflexione. ¿Hubo algún tipo de retorno? ¿Hubo algún tipo de algo inesperado que llegó para nosotros? Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué ha pasado? En una ocasión a Luis Daniel, estando pequeñito, le compramos una mesita. Y de pronto la mamá decidió que había un niño que tenía una necesidad en ese momento y que necesitaba una mesita. Y le dijo, papi, vamos a darle la mesita a este niñito. No, esa mesa es mía, yo no la voy a regalar. Papi, Dios te ha dado esa bendición. Deja que Dios te pueda sorprender después. Y yo me reía de ella porque ella participó en un sorteo y decía, ¿qué sorteo? Esos sorteos son pura mentira, eso es pura paja, eso no, nadie gana nada con eso. Oye, le sale y se ganan una tarjeta de 500,000 pesos. Yo me la pasaba así, mira, gané. Cuando regreso del trabajo me encuentro una mesita rima así bien bonita con su sillita y él regresó del colegio y le dijo, mira papi, una mesa más grande, una silla más grande de la que tenías. ¿Qué hubiera pasado si tú no hubieras regalado la que tenías? Dios no te hubiera provisto otra. Y es una de las cosas que le hemos estado enseñando a los hijos de pequeños, la importancia que tiene el dar, no como el cajero automático de que yo doy para recibir, sino que Dios se encarga de nuestras necesidades y Él suple lo que necesitamos. Entonces, observa el ciclo en tu vida, qué está pasando, qué ha pasado, y seguramente Dios ha hecho cosas contigo que de pronto no has tomado en cuenta, no has estado apercibido, pero ha pasado. Y por último, conecta tu generosidad con adoración. Este es el punto que Pablo le señaló a los hermanos de Acaya y creo que es el punto que Pablo quiere que en esta mañana, o que la palabra quiere que en esta mañana nosotros no perdamos de vista. El ciclo de la generosidad no es un truco financiero ni es una técnica de bienestar, es un acto de adoración. Cuando doy, yo estoy diciendo, Dios es mi fuente, no yo mismo. Y cuando recibo, estoy diciendo, Dios es fiel. Y cuando el ciclo se cierra, la única respuesta posible es la del versículo 12, acciones de gracia a Dios. Y cuando era tesorero de la iglesia y me tocaba presentar el informe, cierro con eso, con la frase que les decía a los hermanos en la iglesia donde yo crecí. Hermano, muchas veces decimos que no damos porque no tenemos, pero realmente muchas veces no tenemos es porque no damos. Decimos que no damos porque no tenemos, pero realmente no tenemos es porque no damos, porque nos hemos negado al ciclo de la generosidad y no hemos imitado a aquel que se dio a sí mismo completamente y nos ha bendecido a todos nosotros. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.